Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Pues la clase pasada o el video anterior que vimos de apuntadores, al parecer resultó un poco complicado. Es normal, es perfectamente normal. El tema de apuntadores ha sido como les mencionaba, un tema difícil, un dolor de cabeza siempre que se estudia, pero hay que tratar de seguirlo abordando y hay que tratar en todo caso de buscar otras maneras de entenderlo para que podamos utilizarlo en las implementaciones que realicemos de nuestros programas hechos en lenguaje C. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un repaso de un concepto previo, pero que es muy importante para la comprensión de apuntadores. Vamos a ver un repaso del concepto de funciones. Estos conceptos que vamos a ver el día de hoy de funciones se pueden aplicar en general en cualquier lenguaje de programación, pero lo vamos a enfocar en particular en el lenguaje C. Entonces, vamos a iniciar con este pequeño repaso de funciones. Bueno, pues entonces lo primero que hay que decir acerca de las funciones en la programación es, ¿qué es una función? Bueno, pues una función es un conjunto de instrucciones que forman parte de un programa, se pueden mandar llamar desde cualquier parte y son bloques de instrucciones que pueden recibir ciertos valores para trabajar y estos valores se van a conocer como parámetros. Importante puntualizar, una función es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en alguna parte o en alguna sección del código. Este conjunto de instrucciones van a formar un bloque. ¿Sale? Entonces, una función es un bloque de ciertas instrucciones que se van a ejecutar. ¿Cuándo se van a ejecutar? En el momento en el que yo las mande llamar. Si yo digo que o yo quiero que una cierta bloque de instrucciones que va a estar establecido en una función se ejecute en un cierto momento, yo lo puedo mandar llamar. ¿Desde dónde lo puedo mandar llamar? Pues lo puedo mandar llamar al principio, en medio o al final en cualquier parte de mi programa. ¿Sale? Ahora, va de nuevo. Este bloque de instrucciones pueden recibir ciertos valores. Yo te digo, función, toma esto para que puedas trabajar. Trabaja con estos datos que yo te voy a pasar. Bueno, esos datos o esos elementos que yo le digo a la función, toma, trabaja con ellos, se van a conocer como parámetros. Y al final, cuando la función realice su trabajo, cuando ejecute sus instrucciones, puede devolverme a quien, al resto del programa o a mí o al lugar donde la mandé llamar, un cierto valor de cualquier tipo de dato que se conoce como valor de retorno. Eso se puede establecer como un modelo de entrada y salida. Entonces hay que distinguir los parámetros, que son los datos que yo le digo, función toma, trabaja con ellos, y el valor de retorno, que es lo que la función me dice, ya acabé, toma. No es obligatorio que yo le pase parámetros, ni tampoco es obligatorio que la función me devuelva cosas a mí. Es más, vamos a ver los tipos de funciones. El tipo de función más básico que puede existir es funciones que no reciben parámetros, que yo no le paso nada y que también o que tampoco devuelven ningún valor. ¿Qué pasa con este tipo de funciones? Bueno, primero, ¿cómo se codifica o cómo se escribe en el código una función? Primero hay que poner una palabra reservada. Esa primera palabra reservada va a indicar qué tipo de valor devuelve la función cuando termina de trabajar. Si yo coloco la palabra reservada void, significa que es una función que no devuelve nada cuando termina de trabajar, que simplemente hace su trabajo, ejecuta sus instrucciones y termina. Después pongo el identificador o el nombre que yo le quiera dar a la función. Aquí puedo poner el nombre que yo quiera. Función 1, función, suma, impresión de datos. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Y después de ponerle nombre a la función, tengo que poner unos paréntesis
y dentro de esos paréntesis yo voy a especificar los parámetros que yo le voy a pasar a la función para trabajar. Como en este caso se trata de una función que no recibe parámetros, entonces puedo dejar los paréntesis vacíos. ¿Sale? Entonces, como no recibe parámetros, dejamos los paréntesis vacíos. ¿Qué sigue? Abrir una llave y poner las instrucciones que van a ser parte de esa función. Y cuando terminen esas instrucciones, se cierra una llave. De tal manera que esta es la función más simple que se puede escribir. Una función que no recibe parámetros, recuerden, se pone vacío el paréntesis y no devuelve valores, se coloca la palabra reservada void. ¿Sale? Ahora, tenemos funciones que no reciben parámetros y que sí devuelven valores. ¿Cómo se escribe una función de este tipo? Bueno, pues en lugar de la palabra reservada void, la primera palabra que se coloca es el tipo de dato que va a retornar la función cuando termine de trabajar. La primera palabra que se coloca es el tipo de dato que la función va a devolver cuando termine de trabajar. Después coloco el nombre y como nuevamente estamos hablando de una función que no recibe parámetros, entonces dejamos estos paréntesis vacíos. ¿Sale? Posteriormente vuelvo a colocar la llave de apertura, coloco las instrucciones asociadas a mi función. Aquí puede haber una o varias instrucciones más. Y muy importante, si una función va a devolver valores, en algún punto es obligatorio y es fundamental poner la palabra reservada return, que indica que lo que vamos a colocar después de la palabra reservada return es lo que la función me va a dar a mí o al programa cuando termine de trabajar. Y esa instrucción return tiene que ser la última, forzosamente tiene que ser la última de mi función. Si hubiera instrucciones después del return, esas instrucciones ya no se ejecutarían. Ahora, dentro del contexto de mi función, que yo estoy definiendo, recuerden, estamos hablando de una función que no recibe parámetros, pero que sí devuelve cosas. Yo tengo que tener alguna variable o algún elemento que va a ser el que voy a devolver. En este caso, adentro de la función, yo estoy declarando a la variable a, que es de tipo entero, y en algún momento dado estoy diciendo que lo que voy a devolver es esa variable a. Tiene que coincidir el tipo de dato que estás poniendo en return con el tipo de dato que estás definiendo en la función. Si no coinciden, te va a marcar un error. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos al siguiente tipo de función. Funciones que sí reciben parámetros para trabajar y que no devuelven valores. Bueno, pues como no devuelven valores, ya lo vimos, necesitan la palabra reservada void, después el nombre que yo le quiero dar a la función y después, entre paréntesis, tengo que especificar el tipo de dato y el nombre de esos parámetros que va a recibir. Este nombre de A y este nombre de B van a ser válidos solamente en el cuerpo de la función. Más allá, donde la función termine, afuera, ya no va a ser reconocida esta A y esta B, a menos que sean variables globales del programa o a menos que estén declaradas en otro lado. Pero, por lo pronto, estos parámetros solamente van a ser válidos dentro del programa. ¿Sale? Ahora, yo puedo trabajar adentro de esa función lo que quiera con esos parámetros que le estoy pasando a mi función. Otro aspecto importante de recordar. Si mi función no devuelve nada, si mi función estoy declarándola como que de tipo void,
que no devuelve nada, entonces no tengo por qué colocar en ningún lugar la palabra return. La palabra return solo se coloca si la función va a devolver cosas. ¿Sale? Ahora, ya vimos funciones que no reciben parámetros y que no devuelven valores. Funciones que no reciben parámetros y que sí devuelven valores. Ahí está el return. Funciones que sí reciben parámetros y no devuelven valores. Entonces, ¿cuál nos falta? Nos faltan las funciones quizá más elaboradas que puede haber, que son funciones que sí reciben parámetros y que también devuelven valores. ¿Cómo van a funcionar? Pues van a funcionar igual. Coloco el tipo de dato que va a devolver mi función cuando termine de trabajar y en los paréntesis defino los parámetros que la función va a necesitar para trabajar. ¿Sale? Y dentro de las instrucciones, pues al final de cuentas tiene que haber un return que sea congruente o correspondiente con el tipo de dato que estoy indicando que la función va a devolver. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no queda claro esto, vuélvanlo a revisar las veces que sean necesarias, por favor. Ahora, ya vimos cómo es que se definen estos diferentes tipos de funciones. Ahora, ¿cómo se usan? ¿Cómo uso estas funciones que ya me costó tanto trabajo definir? Bueno, pues entonces yo paso a la ejecución de mi programa. En la ejecución de mi programa, dependiendo del tipo de retorno, es la forma en que se pueden invocar las funciones o no. Vamos a nuestro programa principal, a nuestro main, declaro alguna variable de tipo entero, alguna variable de tipo float, y ojo, la función 1 era aquella que no recibe nada y no devuelve nada. Entonces, como no recibe nada y no devuelve nada, basta con mandarla a llamar. Y en el momento que el programa vea que la manda a llamar, va a buscar el código donde se encuentre definida esa función y va a ejecutar una por una sus instrucciones. Una vez finalizada esa ejecución, regresa al programa main o al programa principal, a la función principal, perdón, y continúa con la siguiente instrucción. Ahora, esa es la función que no recibe parámetros ni que devuelve y que no devuelve cosas. ¿Qué pasa cuando una función sí devuelve algo? Cuando una función sí devuelve algo, yo tengo que decirle en el momento en que la mando llamar, dónde quiero que almacene eso que va a devolver. Y eso que va a devolver lo tiene que almacenar en algún lugar que sea congruente con la definición de la función. Quiere decir que si mi función que está aquí, que se llama función 2, retorna un entero, pues yo tengo que decirle en qué entero quiero que guarde ese valor. Si yo no indico en dónde va a guardar o a devolver su valor, entonces no te va a marcar un error de compilación, pero no va a tener sentido. Si la función al momento de que intente retornar, pues no va a tener dónde guardarlo y ese valor se va a perder. Entonces, si mi función no devuelve nada, como la 1, la puedo invocar como yo quiera. Y si mi función devuelve algo, como la función 2, entonces tengo que decirle en qué variable debe guardar eso que va a devolver. Y esa variable debe ser del mismo tipo de dato. ¿Sale? Continuando con la ejecución o con este programa main, puede haber otra instrucción. Ahora, ¿qué pasa con las funciones que sí reciben parámetros? Ojo, si yo al definir esta función 3, yo le dije que recibe un entero y un flotante, si yo le dije que recibe un entero y un flotante, en el momento de mandar llamar la función, yo le tengo que pasar un entero, que es var1, y un flotante, que es var2. Si la función está esperando aquí un flotante y yo le paso un entero, entonces ahí sí me va a marcar un error, porque me va a decir que el tipo de dato es incorrecto. Ahora,
Como esta función 3 no devuelve nada, pues no la igualo a nada, simplemente la puedo ejecutar. ¿Están de acuerdo? Ahora, otra cosa, los parámetros que recibe la función pueden ser variables ya definidas previamente o simplemente le puedo pasar los valores directo, siempre y cuando esos valores que le pase sea un entero y un flotante, porque fue lo que definí al programar o al escribir la función 3. Entonces, es indistinto si ustedes le pasan como parámetros variables que ya están definidas o datos directos para que la función trabaje con esos datos directos. Después de que yo invoco la función, pues en la instrucción, en la ejecución de mi programa, va a buscar dónde están las instrucciones de la función 3 y las va a ir ejecutando una a una con los parámetros que ya le pasé. ¿Y qué pasa con la función 4? Acuérdense, la función 4 recibía dos parámetros de tipo flotante que yo puedo pasar directamente como valores de tipo flotante y al terminar su ejecución devolvía otro flotante. Ese otro flotante yo le tengo que decir dónde quiero que lo almacene. ¿Sale? Y ahí están los 4 tipos de funciones. Después ya puedo hacer un último print de lo que me dio como resultado la función 4 y ahí puede terminar mi programa principal main. ¿Sale? Función 1 no devuelve nada ni recibe nada. Función 2 devuelve algo, pero no recibe nada. Función 3 recibe parámetros, pero no devuelve nada. Y función 4 sí recibe parámetros y sí devuelve un resultado. Y ya, eso es todo lo que tienen que saber acerca de funciones. Yo estoy seguro que ya lo sabían, solo era cuestión de recordarlo y de puntualizarlo. Preguntas con funciones, por favor, aquí sí, muy importante, hoy es el día de aclarar todas las dudas de funciones, todo lo que siempre quisiste saber y no preguntabas. En un momento, pues vamos a pasar a la sesión para aclarar todas las dudas de funciones y de apuntadores. Bueno, nada más para cerrar este punto, consideraciones acerca de funciones. Si algún programa tiene una variable global, esa variable global, ojo, ¿cómo sabemos que es una variable global? Porque se declara antes de la función main o de la función principal. Una variable global se puede modificar, imprimir, manipular dentro de cualquier función. ¿Sale? Es indispensable distinguir entre return y printf. Si tú pones un return, no vas a ver absolutamente nada en pantalla. Un return es para que tú le digas a una función que va a devolver algo, como aquí función 4, y ese algo lo va a guardar en una variable, como aquí es var4, pero eso no significa que lo vayas a ver. Es muy diferente return que print. Son cosas completamente diferentes. Printf muestra en pantalla cosas. Return es para especificar que una función va a devolver algo y lo vas a almacenar en alguna variable. Y en la programación en general, las funciones trabajan en paso por valor.